Ok, muchachos, ya está grabando la reunión, entonces, pues díganme ustedes qué dudas tienen. No es una reunión social, no estamos conectándonos para abatir el aburrimiento, más bien, ¿qué dudas tienen del primer parcial? Pregunta Juan Manuel, ¿dónde será el examen? En el mismo lugar de siempre, en TC Exam, Juan Manuel. Va a ser, o sea, es el mismo sistema de los exámenes semanales, nada más va a durar 2 horas. A lo mejor 2 horas y media, pero todavía no estoy seguro, ¿ok? ¿Abarca excelencia? Un poquito más fuerte, Fernando, ¿no te escucho? ¿Abarca excelencia? Abarca esta herencia, sí, hasta todo lo que hemos visto, Gracias. incluyendo la práctica 4. ¿Ok? Sí, van a escribir código. Y generalmente en los parciales yo no pongo código para escribir, mucho menos en los semanales. Y- pero en los parciales sí pongo código para leer, por cierto, eso es muy común. Y, pero pues van a tener su computadora y van a tener el compilador. Entonces, no solo les voy a poner código a escribir, les voy a poner código no trivial. Y como les dije en la última reunión de chat, va a haber, va a haber código que venga, no sé, iterativamente o que ustedes tengan que convertir a recursivo o al revés. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, sí va a haber código. Y además va a ser de este estilo, o sea, al menos de este estilo de transformar algoritmos recursivos en iterativos o viceversa, con código que además tiene que compilar y dado el caso pasar pruebas unitarias, pero eso lo voy a... eh, no sé si vaya a haber pruebas unitarias, pero el código tiene que compilar y funcionar. ¿Sale? De todas maneras, no debería llevarles más de media hora, según yo, el código, la parte de código. Pregunta Natalia. Vamos a tener de 12 p.m. hasta las 12 a.m. No, sí, o sea, exactamente igual que los semanales. Pueden empezar al mediodía o pueden empezar a las 10 de la noche. Y pueden terminar hasta la medianoche. El problema es que si empiezan a las 11 de la noche, evidentemente no les va a dar tiempo. Entonces, pero sí, o sea, si pueden empezar en cualquier momento a partir del mediodía y tienen todo el día hasta la medianoche para concluir el examen. Quiero decir, pueden comenzarlo en ese rango y tienen 2 horas al momento de empezar, con obviamente la intersección si empiezan muy tarde. O sea, si empiezan a las 11 de la noche, nada más van a tener 1 hora. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Todo clarísimo? Entonces, ¿a qué se conectaron? ¿Nada más de chismosos? Oiga, profe, bueno, esto no tiene que ver con el examen. ¿Puedo hacerlo sobre la práctica? Pero si es sobre el curso, sí, por supuesto. A ver, espérame. Alberto Nathaniel pregunta, ¿va a venir conversión de sistemas numéricos? No creo. ¿Y para qué? O sea, es que no lo van a hacer. Eh, Tienen computadoras con modo programador en todos los sistemas operativos, entonces no tiene mucho sentido hacer conversiones de base porque no van a hacer los cálculos ustedes. Entonces, no creo. A lo mejor preguntas conceptuales de qué ocurre con complemento a dos y eso sí, pero no, ejercicios de conversión de base no creo. Ahora sí, Fernando, dime. Ah, es que no me genera el punto diff. O sea, lo hago, pero no me genera el punto diff. O sea, lo que me genera es o sea, el archivo punto diff, pero en blanco. Aunque ya esté la práctica y haya pasado todos los test. Mezclaste tu rama con máster, o sea, más bien a máster le mezclaste tu rama de trabajo. Hay formas de reparar estas cosas bien, hay que aprender a usar Git bien, pero no son 1 o 2 comandos muchas veces. Entonces, lo que te recomiendo, Fernando, es respalda tu práctica, vuélvela a clonar, pon tus archivos, o sea, más bien vuélvela a clonar, crea tu rama de trabajo, pones tus archivos de regreso y ya generas el diff. Bueno, haces el commit y generas el diff. Sí, porque no sé si recuerda que le mandé todos menos una prueba pasada.
No, no, me mandan mucho código. O sea, Ah, si creen que son los únicos que me mandan correos, están muy equivocados. Por eso es que no pueden enviar dudas el día de entrega, porque de por sí ya se acumulan. ¿Ok? No, no me acuerdo, Fernando. Vuelven a bueno. mandar. ¿Sale? No, es que se lo mandé y me faltaba nada más una prueba. Y cuando lo volví a hacer, el punto div se borró, o sea, quedó todo en blanco. Bueno, pero Así que, sigue pasando las pruebas. sí, Ah, bueno, entonces es lo que te digo. Respáldalo, vuélvelo a clonar, creas una nueva de trabajo. En la rama de trabajo pones el respaldo y ya es el commit y el diff, ¿ok? sí, de hecho, lo que dice Luis, se la mandé la carpeta completa. Bueno, de hecho, mandé la subí a Drive y luego se la mandé. Porque no me deja enviarlo por correo, o sea, no la carpeta completa ni punto zip, por No, seguridad. no pueden enviar puntos YAR. O sea, si quieren enviar una carpeta, tienen que eliminar target, ¿ok? Que por cierto, lo van a tener que hacer con sus proyectos. Sí, Eh, bueno, y, o sea, lo hice para la siguiente, para que no vuelva a pasar de mandar la carpeta completa. no, no, no te entiendo, Fernando. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la pregunta? Ah, no, nada más para la Nada siguiente más ya lo no. estabas comentando para la Sí, sabiduría del resto del grupo. Gracias. ah, Pregunta Juan Manuel Lucío. ¿Todas las preguntas serán abiertas o también habrá de cierto falso? ¿Quieren preguntas de error múltiple? No. Con el debido respeto se pudren, no, todas van a ser abiertas. Sí, o sea, chavos, es un examen en línea. Tienen disponible internet, libros, la computadora, compilador. Por supuesto que van a ser todas preguntas abiertas o de escribir código. ¿Sale? Pero dice Luis. Ah, Luis, no, sí está bien que te manden la carpeta, nada más. No pueden enviar archivos YAR, entonces cualquier cosa que hagan, eliminen target. Y también eliminen Git si van a mandar una carpeta completa en zip o en targz. Por cierto, los proyectos son en targz, como está en la página de proyectos especificado desde el inicio del curso. Sería bueno que aprendieran a hacer targz. Y de todas maneras, en targz no pueden meter un YAR, entonces eliminen target y eliminen .git. Eh, y no traten a su código como si fuera así una copita, un huevito Fabergé único, y pueden copiarla cuantas veces quieran. O sea, pueden copiar el archivo con todo el repositorio Git cuantas veces quieran y tener 27 respaldos si así quieren. Literalmente eso de que mi perro se comió la práctica en computación no vale porque copiarla sale gratis. Ni siquiera ocupa mucho espacio. Entonces tengan múltiples respaldos siempre de todo. También tienen su archivo Drive con capacidad ilimitada, entonces también pueden crear sus propios repositorios privados en GitHub o en GitLab y subir ahí sus prácticas. Nada más si hagan los privados, por favor. Eh, Vamos, mi punto es, no tienen que trabajar con una copia, o sea, la clonaron y en ese directorio es con el único que trabajan. Lo pueden copiar, lo pueden respaldar, se lo pueden enviar a ustedes mismos por correo, etcétera, etcétera. Pueden hacer una copia y en esa copia borrar el target y el punto G. Pueden hacer otra copia y en esa, qué sé yo, experimenten con eso, pero no se limiten en ese aspecto, ¿sale? Pero sí, o sea, le sirve mucho a Luis justo que les envíen la carpeta completa, especialmente con problemas de Git, pero quítenle el directorio target, porque ahí vienen los puntos YAR y Gmail por seguridad no les permite enviar .yars. Pregunta Uichul, ¿las preguntas de códigos solamente se dan iteración y recursión? No necesariamente. O sea, les puedo preguntar arbitrariamente que programen, por ejemplo, cualquier algoritmo que se me ocurra con listas, incluyendo, más bien, con las vertientes y bueno, puedes suponer que el método está dentro de la clase lista, en cuyo caso puedes utilizar y modificar los nodos, o tienes que suponer que el método está fuera de la clase lista y entonces solo puedes utilizar los nodos con sus métodos get siguiente y get elemento y get anterior, ¿ok? Juan Manuel Lucio Rangel, aproximadamente ¿cuántas preguntas serán? Depende. O sea, si las preguntas las considero yo suficientemente difíciles, no van a ser más de 10. Si las considero suficientemente fáciles, pueden ser hasta 20. ¿Ok? Entonces depende de la dificultad de las preguntas. ¿Sale?
¿Alguna otra duda, chavos? No tiene que ser nada más, digo, preferiría que fueran dudas del parcial porque es lo que hacen mañana, pero y también pueden ser dudas de las prácticas o de lo que de lo que hemos visto en el curso hasta ahora. ¿Nadie? ¿Ya le vamos a parar aquí porque nadie tiene dudas? Entonces, ¿a qué se conectaron? Nada más de chismos, a ver quién preguntaba lo que ustedes no se atreven. ¿En serio? ¿En 12 minutos ya contesté todas las dudas que tenían para el parcial? Kevin Jair, ¿vendrá algo sobre árboles binarios? ¿Por qué vendría algo de árboles binarios? No hemos visto absolutamente nada de árboles binarios en este curso. Sería increíblemente injusto y violencia innecesaria que les preguntara cualquier cosa de árboles binarios. En este curso en principio nadie sabe qué son árboles binarios. Bueno, yo y los ayudantes más vale que sí sepamos, pero quiero decir, de los estudiantes nadie debería saber qué es un árbol binario porque no lo han visto. ¿Ok? ¿Eso Y es de estructura de datos? ¿Lo de árboles? sí, claro, es de mi curso de estructura, es del curso de estructura de datos, Es que sí. cuando vi el video en YouTube me confundí y pensé que había faltado a la reunión. Están en playlists distintas. Hay una playlist para ICC y un playlist para estructuras de datos. Entonces, es fácil no confundirse. Diga qué dudas esperaba. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. De una vez pregúntenme qué va a venir en el examen, ¿no? No, por supuesto que no, así no funciona esto. Carla, no ayudes. Digo, no cooperas. ¿Qué va a Eh, venir en el examen? todo lo que hemos visto en el curso hasta herencia. Pongan atención, ¿ok? A ver, chavos, nada les ha causado conflicto. Vi cómo sufrieron enormemente casi la tercera parte de ustedes con recursión. No tienen nada que preguntar de recursión, por ejemplo. ¿No? Híjole, por eso reprueban. Dice Juan Manuel, sigo sin entender recursión, entre paréntesis, return, punto y coma. Necesito un poco más, o sea, en general no entiendes nada. Quiero decir, si entiendes que recursión es, en Java en particular, cuando un método se invoca a sí mismo. ¿Cuál es el problema con return? Dice Juan Manuel que sí entiende, o sea, que recursión es que un método se llama a sí mismo. ¿Cuál es el problema con return, Juan Manuel? Lo que regresa en métodos que no son del tipo void. Bueno, si entendiste el ejemplo de factorial, factorial regresaba a un entero. Entonces, factorial recibe un entero y regresa un entero. La cláusula de escape es si n, el parámetro, es menor que 2, regresa 1. Si no, regresa n por factorial de n menos 1. Eso es todo. O sea, si el método recursivo regresa algo distinto de void, entonces, con casi toda certeza, la llamada recursiva va a ser un return llamar al método recursivo. O sea, no, Juan Manuel, no entiendo cuál es la pregunta. Dice Carlos Alonso, el return no me deja llamar al método mismo, me manda un expected return value. Un expected return value. Entonces, no estás mandando llamar al mismo método. Por definición, un método tiene un tipo de regreso y si se manda a llamar a sí mismo, pues es el mismo tipo de regreso. ¿No será que le pusiste el mismo nombre a métodos que regresan cosas distintas? Carlos, a ver, ¿me puedes mandar tu ejemplo, por favor, si quieres nada más ese método, el puro método recursivo, por correo? Juan Manuel, no entiendo cuál es la pregunta, o sea, regresas lo que regrese la recursión, básicamente, o sea, hay dos cosas, como siempre, con métodos. O sea, si son void, a ver, dejen doblo esto. Estoy dividiendo mi pantalla porque quiero ver si me mandan correos.
Juan Manuel me dice que me va a explicar con un código. Juan Manuel, si quieres ponlo en el chat para que lo podamos ver todos bonito. ¿Sale? Pueden, aquí sí puedo poner los tics. En el chat para que se vea bonito el código, lo único que tienen que hacer es poner esto al inicio y esto al final y el código ya se ve bonito, ¿ok? Si quieres, si lo tienes en Emacs, nada más cópialo y lo pegas en el chat. Nada más envuélvalo en los 3 tics, por favor. A ver, referente a la pregunta de Juan Manuel de Return justamente. Todo algoritmo en general calcula algo. O sea, si queremos que resuelva un problema, con casi toda certeza está calculando la solución del problema. Me gustó mucho cómo se los puso Carla en una sesión del chat, de que, o sea, un algoritmo no necesariamente resuelve un problema, eso debe quedar claro. Con que sea una serie de pasos, bla, 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 ya es un algoritmo. O sea, a lo mejor no hace nada útil, nada más hace una serie de pasos completamente inútiles, pero es un algoritmo. En general, lo que programamos nosotros, por supuesto, sí resuelve un problema, para eso nos pagan. ¿Ok? Esto en general se traduce en que tenemos que calcular algo, que es justamente la solución al problema. Entonces, necesito que entiendan que en lenguajes como Java, cuando un método es void, no quiere decir que no calcula nada. Quiere decir que el cálculo realizado es un efecto secundario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea un efecto secundario? Que los cálculos que realiza el método quedan en memoria fuera del método. No sé si me está explicando. Lo voy a decir con 2 ejemplos que son justamente los ejemplos que vimos en recursión. En recursión vimos factorial, que les dije porque era mala idea hacerlo recursivo, es muy fácil hacerlo iterativo, pero bueno. Entonces, vimos factorial y ese regresa un entero. Entonces, el resultado del algoritmo es justamente el factorial. ¿Ok? Entonces, lo calcula y lo regresa. Y factorial no tiene efectos secundarios. La versión recursiva. ¿Por qué? Porque no hay cambios, de hecho, ninguna variable cambia. Ninguna variable se modifica. Repito el algoritmo, si n es menor que 2, regresa 1, no se modifica n. Si no, regresa n por factorial de n menos 1. Pasa como parámetro n menos 1, pero no se modifica n. Entonces no hay modificaciones de memoria, entonces no hay efectos secundarios. ¿Sale? De todas maneras, podríamos hacerlo así. Se los voy a poner en el chat otra versión de factorial. Nada más para que me entiendan. Es igual, pero hace una cosa un poquito distinta. Alguien escribió en el chat, espérenme. ¿En qué caso conviene más recursivo que iterativo? Sí, es lo mismo. O sea, nada más, incluso los cambios que hay de que tarde un poco más o de que ocupe un poco más de memoria, en el gran esquema de las cosas literalmente no importa. Pero ahorita elaboro en eso, dejen termino con eso. Para que no se quejen de que escribir código en vivo es muy difícil. Es re fácil, chavos. Así son las entrevistas de trabajo en Google y en Facebook y en Twitter en esas empresas. Les hacen escribir código en vivo. Entonces no se espanten. Acabo de poner... en alguna? Sí, por supuesto. Acabo de poner el código en el chat. Entonces es casi igual a como lo teníamos. Nada más se me olvidó el parámetro n. Ahora sí está. Entonces es int factorial que recibe un entero n. Si n es menor que 2, regresa 1. Si no, decrementa n en 1 y regresa n más 1 por factorial de n. Es exactamente lo mismo, pero aquí sí estoy manipulando la memoria. O sea, estoy cambiando el valor de n. Sin embargo, este método tampoco tiene efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la única memoria que cambia es la variable n, que es local. Es el parámetro de factorial. Entonces, esa variable
solo existe en el registro de activación correspondiente a ese método en la pila de ejecución. Cuando acabe el método, ya sea por la cláusula de escape o por la llamada recursiva, o de regresar la llamada recursiva, se descarga el método el registro de activación se descarga de la pila de ejecución y la variable n deja de existir. Lo envié, está en el chat, Fernando, el código, en el chat de ICC. Entonces, aunque modifico la variable n, no hay efectos secundarios. La memoria global del programa no cambia al invocar este método, solo cambia la memoria local, ¿ok? Entonces, en este caso, que regresa un valor, el cálculo es justamente al ir invocando los métodos. O sea, el cálculo no se va acumulando en la memoria global del sistema. El cálculo se va haciendo con cosas chiquitas localmente y se va regresando. Y con el return, Juan Manuel, justamente es que regreso esos cambios. Ese cálculo que voy haciendo lo va regresando el return. ¿Sale? En cambio, acuérdense de cómo son las torres de Hanoi. Dejen, también lo pongo. Hanoi es void y recibe un poste 1, un poste 2 y un poste 3. Y si... y también recibe un entero con el número de discos que hay que mover. Y si n es igual a 1, entonces lo único que hace es que del primer poste mueve al tercer poste. Y termina. Allá el return, Juan Manuel, lo que hace no es regresar un valor, no es regresar el cálculo, lo que hace es salirse, nada más. Si no se da la cláusula de escape, lo único que hace es mover del primer poste, recursivamente hacer Hanoi del primer poste al segundo poste utilizando el tercer poste con n-1, luego mover de nuevo del primero al tercero, y luego hacer Hanoi del segundo poste al tercero utilizando el primero. Ahí está. También está en el chat Hanoi. Entonces, Juan Manuel, es void, pero eso no quiere decir que no esté realizando ningún cálculo. Claro que está realizando ningún cálculo. No es un cálculo aritmético, es un cálculo de dónde están los discos en cada poste y los mueve de ser necesario. Ese es el cálculo que realiza. Pero entonces, justo Hanoi son puros efectos secundarios. O sea, el cálculo realizado es sobre la memoria global del sistema. La memoria global son los 3 postes. ¿Sale? No n es local, pero los postes son globales. Las variables P1, P subíndice 2 y P3 son locales. Por eso es que van cruzando y se llaman siempre igual, pero representan distintos postes dependiendo del punto en la recursión. ¿Ok? Sin embargo, los postes, acuérdense que los postes no son las variables. Las variables son referencias a los postes. Los postes viven en el espacio de memoria, en el heap. Entonces, estos cambios sí afectan a la memoria global, tiene efectos secundarios. Entonces, realmente, Juan Manuel, lo que ocurre con return en algo distinto de void en un algoritmo recursivo en Java, bueno, en general en cualquier lenguaje de programación que permita manipulación de la memoria, que para motivos prácticos todo lo permiten, lo que ocurre ahí es que el cálculo realmente se va realizando en la memoria global. Y entonces por eso no regresamos nada. Los cambios que realice el algoritmo recursivo se van a reflejar en la memoria, no localmente. ¿Ok? Por eso son void. Si regresan algo, el cambio se está realizando localmente y tengo que regresarlo si no lo pierdo. ¿Sale? Carlos, ¿no ibas a pegar tu código? Bueno, Carlos debe estar muy ocupado pegando su código. Chavos, esto que acabo de explicar es... Dejen pego en el chat para que quede... No, lo pego luego en el... ¿Cómo se dice? En la descripción del video en YouTube pego el código que puse, porque si no, todo este video no va a tener sentido. Carlos trató de pegar su código con
con formato y falló miserablemente, pero no importa, yo ahorita lo limpio. Ya no lo trató de limpiar. ¡Ah! Alguien metió líneas toneladas. Juan Lucio, perdón, voy a borrar ¿puedes copiar tu comentario? Lo voy a borrar en este momento, nada más porque me está distrayendo mucho. Ya lo borró Juan Lucio. Gracias, Juan Lucio. Ahorita lo pegas. Deja nada más. Continúo con lo que había pegado Carlos. Que Carlos pegó su código y yo nada más lo limpié. Y tiene un método getNodoE que recibe un elemento, object y un nodo temporal. Y entonces, por cierto, Carlos, ya viste que te estás brincando dos nodos. Porque tienes temp igual a temp punto siguiente, es el siguiente temporal, y luego mandas llamar recursivamente a getNodoE con temp punto siguiente. Entonces ese es el siguiente del siguiente, te brincaste un nodo. Pero bueno, no importa. Dices que ese no te deja compilar porque es un expected return value. Carlos, por favor contesta en el chat de ¿cómo se dice? De la conferencia. Gracias. Dice Carlos que sí. No, no te creo. Lo voy a poner tal cual en mi clase lista de la práctica 4. Denme un segundito. Ya puse el método de Carlos, tal cual como está en el chat. Carlos, a mí me compiló sin ningún problema. Ese no es el método que te está dando broncas. Checa el mensaje del compilador y checa qué línea dice donde está fallando. Te estás equivocando de método, estoy seguro. O sea, a mí me compiló. Es lo que quiero decir. O sea, quién sabe si hace algo correcto. Yo digo que no, porque te estés brincando un nodo, pero a mí sí me compila. Este código no lo voy a poner en el comentario de YouTube. En general su código no. Juan Lucio, si quieres, ahora sí pega tu código, pero Carlos, checa eso, porque a mí sí me compila, ¿eh? Ok, Juan Lucio pegó un código que se llama Ryu. ¿Por qué le pones Ryu? Es súper confuso. Ponle reversa, para eso nos sirve el de rewind. Ryu de rewind. Entonces ponle rewind. Ponle reversa, para eso sirve ¿cómo se dice? Ah, Luis, Carla, ya se me olvidó cómo se llama. Polimorfismo. Para eso es el polimorfismo. Gracias, Carla. Los métodos se pueden llamar igual siempre y cuando la lista de parámetros sea distinta. Si la lista de parámetros es distinta, tanto el compilador como la máquina virtual pueden determinar qué método invocar dada la lista de parámetros. ¿Cuál es el problema con ese método? Este es un ejemplo perfecto, el que acaba de... En este caso el método funciona sin errores y fallos y no se tira la lista. ¿Cuál es el problema, Juan Lucio? O sea, ¿cuál es la duda? Juan Lucio está escribiendo. A ver, Juan Lucio, no me... Ajá, ¿cuál es la duda? ¿Qué es lo que quieres preguntar? Juan Lucio está escribiendo otra vez.
Ay. A ver, pero entonces, ¿el primer método no tiene nada que ver? ¿El primer método funciona sin broncas? Lo voy a borrar porque entonces nada más estás preocupado, nada más estás presumiendo tu código. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es leer su código si no está bien indentado? Aprendan a indentar bien su código. Oye, Juan Lucio, si tienes micrófono sería mucho más fácil que me explicaras, como dice Carla. ¿Por qué no te conectas con tu teléfono? Todos sus teléfonos, por definición, tienen micrófonos. O sea, en lugar de conectarse con el navegador, se pueden conectar al Meet. Había dicho que se tira a la basura, aunque no termine de entender por qué era return yésimo. ¿Cómo que por qué? Porque justamente en el de arriba mandabas llamar a get yésimo y luego regresabas null. Lo que regresaba get yésimo lo tirabas a la basura. Lo que regresa get yésimo es una referencia, porque regresas un estudiante. Esa referencia la tienes que meter a una variable y luego esa variable regresarla de este método, porque si no, desaparece esa variable local. Esa variable m, podrías no tener estudiante m igual a getYésimo, podrías tener return getYésimo y funciona igual de bien. El problema antes es que tenías getYésimo, eso regresaba una referencia que tirabas a la basura, no guardabas en ningún lado y luego regresabas null. ¿Sale? Entonces, a eso justamente me refiero. La variable m que puso ahí, o sea, el que borré ahorita no funcionaba, ¿no que dijiste que sí funcionaba? No te estoy entendiendo, Juan Lucio. Ah, Lucio es tu apellido, ¿verdad? Es que aparece Juan.Lucio en el chat. A ver, todos los demás mientras, ¿nadie tiene más dudas? A ver, Juan Lucio, return getYésimo es exactamente lo mismo que estudiante m igual a getYésimo, return m. ¿Sí ves eso? ¿Eso sí te queda claro? Perfecto. Y dices que eso tampoco funciona, que haciéndolo así tampoco funciona. Bueno, eso quiere decir que está mal tu código, pero este sí está bien. O sea, si suponemos que mandas llamar con J y con J0 y con I el índice y con N igual a la cabeza, o sea que la primera vez que lo mandas es así, entonces ese código está bien. Ese sí regresa el iésimo, sin duda alguna. Entonces, si no está funcionando eso, tienes mal otra parte del código. ¿Sale? Ya no me acuerdo si alguien más me iba a mandar código por correo. O ya todos lo pusieron en el chat, nada más. Bueno, nadie me ha enviado nada, entonces. Juan Manuel, no tengo idea si no veo tu código. O sea, lo que te estoy diciendo, espérame, Fernando. Lo que te estoy diciendo, Juan Manuel, es de que ese método, la segunda versión, ese está bien. ¿Ok? Entonces, el error está en otro lado. Mándanos el diferencial, ya sabes cómo funciona esto. ¿Ok? Joel Jaid pregunta, ¿qué diferencia hay entre tiempo de ejecución y tiempo de compilación? Pues en tiempo de compilación es cuando compilamos, tiempo de ejecución es cuando corremos, cuando ejecutamos. O sea, sé que suena medio obvio, pero es así.
En tiempo de compilación, el compilador puede detectar un montón de problemas, pero no todos. En particular, el compilador no puede resolver el problema del paro. Entonces, el compilador no les puede decir cuándo va a caer en un ciclo infinito su código. Pero así como hay problemas de detectar el problema del paro en tiempo de compilación, hay un montón de otros problemas que no se pueden detectar en tiempo de compilación. Entonces, esos problemas se dan hasta tiempo de ejecución. ¿No que ya lo habías entendido? Si tienes return get yésimo, es exactamente lo mismo que estudiante m igual a get yésimo return m. Es lo mismo. Es exactamente, no importa. Ese código está bien, el problema lo tienes en otro lado. Juan, ¿sale? ¿Quién está modificando cosas en el chat? Dejen de hacerlo, por favor. Alguien está haciendo ahí algo extraño. Bueno. Ok. Ya no entendí qué pasó, pero Juan Lucio, manda de tu código, por favor, porque y además sería mucho más fácil si pudiéramos hablar, porque no te estoy entendiendo qué está diciendo. Joel, tiempo de compilación es lo que ocurre al compilar y tiempo de ejecución es lo que ocurre al ejecutar el código. Entonces, ya a esta altura, ya se dieron cuenta de que su práctica compile no quiere decir que se ejecuta correctamente, ¿ok? Tiempo de compilación no son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son, de hecho, un tiempo de ejecución especial donde se realizan ciertas pruebas. Y tiempo de compilación es MVN compile en el caso de Java y Maven, ¿sale? Si consiguen que compile su código, no quiere decir que va a correr bien. Por eso es importante la diferencia, Jael, entre tiempo de ejecución y tiempo de compilación. Lo que pasa es que a estas alturas del partido, yo esperaría que ya al escribir código vieran qué es lo que va a pasar en tiempo de ejecución. Si todavía no están ahí, eventualmente van a llegar o no van a acabar la carrera, lo que ocurra primero. Pero me han visto que me ponen código en el chat y me dicen, y yo de inmediato les digo, eso es null pointer exception. No tengo que compilarlo, nada más de verlo ya sé cómo va a ejecutar. De la misma manera que ahorita a Juan le dije que ese código estaba bien. Bueno, al menos a primera vista, pero en general no me equivoco con este tipo de cosas. Entonces, ustedes en tiempo, al momento de estar escribiendo su código, sin necesidad de compilarlo, deberían ver que va a compilar y además que se va a ejecutar correctamente. No es trivial de lograr esto, uno tarda un tiempo en llegar a este punto, pero uno llega eventualmente, digo, con suficiente práctica, ¿sale? En tiempo de ejecución son errores que ocurre hasta correr el programa, que no se pueden detectar al compilarlo. Justamente cómo detectar que su código cae en un ciclo infinito. Juan, no lo... bueno, a ver, déjale echar un ojo a tu diff rápidamente. Porque nadie más está preguntando, ¿eh? Entonces, si hubiera dudas, sí contestaría alguien más. José Eduardo, si se manda a la práctica unos minutos después de la hora de entrega, aún vale. No, la fecha de límite es, ¿cómo se dice? Sagrada, es inamovible. Tienen que entender esto, cuando ustedes trabajen, no hay tal cosa de que, se me hizo tarde, denme tantito chance, por favor. No, la fecha de entrega es inamovible y sagrada, ¿ok? El código tiene que estar listo cuando esté listo. Es preferible entregar código con errores que no entregar nada, ¿sale? Entonces, en particular, hagan eso con su código. Juan, no me llega, ¿eh? No me llega tu código, Juan. No me llega el diferencia. Ya llegó. A ver, denme un segundo, voy a tratar de compilar la práctica de Juan. Es la 3, ¿verdad, Juan? El diferencial es para la 3. Ok. Estoy aplicando el parche de Juan.
A ver, primero, ¿compila? Sí, sí, compila. Ya eso es un avance. Ya tendría 5 en su práctica, Juan. Entonces, te fallan 3 pruebas, elimina, contiene e índice de, y tienes mal, bueno, más bien ocurren errores en tu string, equals e inserta. Entonces, ¿cuál es el problema con inserta? Inserta. Tienes un ciclo infinito en inserta, Juan. Eso está bien, eso está bien. Sí, Juan, me pasaste, o sea, el código que me pasaste es completamente distinto al que habías puesto en el chat, ¿eh? No, 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 Juan, tienes Stack Overflow Exception, que es lo que ocurre cuando hay un ciclo infinito. Prefiero no estar compartiendo el código de Lucio, pero ok, déjenle echo un ojo y... Lucio, estás haciendo justamente, perdón, Juan, estás haciendo justamente lo que dije que no hicieras, te estás tirando a la basura el resultado. Mandas a hacer la llamada recursiva, no haces nada con lo que regresas y después regresas null. Entonces, eso te garantiza un ciclo infinito. No debería garantizar un ciclo infinito. Ah, claro que sí. Lo que pasa es que, para empezar, tu cláusula de escape está, a ver, voy a hacer como dice Luis, y voy a presentar mi pantalla, aunque tuve problemas la última vez que lo intenté. Sí, no me está dejando. No tengo idea de por qué no me está dejando compartir mi pantalla, ya tiene un rato, pero bueno, no importa. A ver, denme un segundo, me voy a desconectar y vuelvo a conectarme. Hola chavos, ya regresé. Dejen, nada más cambié de navegador. Voy a tratar de compartir la pantalla desde aquí. Ok, ¿están viendo todo mundo el código de Lucio? ¿De Juan Lucio? No veo el navegador, por favor. Ah, sí lo puedo ver, ya lo vi. Jeje. ¿Sí ven el código? Ok. Bueno. A ver, Juan, tu método... Ay. Ahí está. El problema de Lucio, el que cae en un ciclo infinito, es aquí. ¿Cuál es el problema? Primero, tiene 2 cláusulas de escape. Entonces, eso ya es una bronca. Ese LOL no debería estar. Debería bastar nada más con C y con LOL. Voy a quitarlo. Voy a quitar esto. Esta es la cláusula de escape, realmente. Y esto es lo que les digo de que tira a la basura el código. Ahorita...
Ahorita les explico. ¿Dónde está? ¿Pueden ver también la terminal o solo ven Emacs? Si me contestan por micrófono mejor, porque no veo el chat ahorita. Solamente Emacs. Ah, perfecto. Es que tengo la pantalla, es que tengo mi terminal a la derecha, pero eliminé LOL del código y también de la llamada recursiva. De todas maneras va a seguir fallando por esto. Está tirando Lucio a la basura el nodo que calcula. ¿Ok? Entonces, espero que ya no caiga en un ciclo infinito, pero va a seguir fallando. Y si falla, quiero ver si es con un ciclo infinito. Sí, sigue siendo con un ciclo infinito. ¿Por qué se da un ciclo infinito? No tengo idea. Dejen, pongo los dos métodos en el monitor. En principio eso ya debería estar bien. Por ejemplo, esto no importa, lo voy a quitar. Y pasamos nada más 0. Ahorita explico exactamente qué estoy haciendo, ¿eh? Y sigue fallando en exactamente el mismo lugar. ¿Por qué? Ah, porque ahí no es el problema. El problema es en este método EQ. Juan, ¿para qué es ese método? ¿Qué rayos? No tienes cláusula de escape. O sea, estas dos cosas no se tienen que cumplir. O sea, es posible que las dos no se cumplan y se siga ejecutando esto infinitamente, pero además no mueves ni N ni M. No mueves ni N ni M, entonces se manda a llamar siempre con los mismos dos nodos y entonces por supuesto que cae en un ciclo infinito. El error sale justamente ahí. Este es el error no es en tu método inserta. ¿Sale? Aunque también está mal. Como te dije en el último correo que te envié, Juan, sí tienes que, o sea, tienes un montón de errores, pero el problema no es con insert. El problema es que después de hacer insert, no sé si utilices equals en insert. No, la prueba unitaria debe estar tratando de utilizar equals y entonces es lo que está haciendo que deje de funcionar el código, ¿ok? Pero entonces ahí está el error, es en la línea 487. Bueno, modifiqué algunas líneas, pero es en el método EQ. Está mal la cláusula de escape. La cláusula de escape, bueno, no importa. Además de que está mal la cláusula de escape, no mueves ni a N ni a M. Y se tiene que mover. Si no, vas a caer en un ciclo infinito. O sea, estás trabajando siempre con los mismos dos nodos. ¿Sale? Bueno. Y... A ver, chavos, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué pasó, Fernando? ¿O no? Es que iba a preguntar por qué prefiere Emacs. Antes de contestar eso, que sí lo voy a contestar ahorita. ¿Alguna otra pregunta del curso y de su examen de mañana? Pongan ustedes. ¿No? Bueno. Utilizo Emacs porque es el mejor editor que he utilizado en mi vida. O sea, funciona para todo lenguaje de programación, para todo lenguaje de marcado, para LaTeX, para HTML, para XML, para lo que ustedes quieran. Entonces, pues por eso. Y la anotación override, Carlos, o ¿cómo se dice? El sobrecargar métodos. Ahorita lo explico. Carla, deja de meter ruido con los juegos de Emacs. Emacs tiene juegos, tiene Tetris y tiene Lisa y unos cuantos más. Pero bueno,
Es muy simple. En herencia, si tienes una clase que es heredada por otra, todos los métodos de esta clase los hereda esta otra clase. Entonces, las instancias de la clase heredera pueden ejecutar los métodos de la clase padre. ¿Sale? Pero a lo mejor el comportamiento de la clase padre lo necesito hacer distinto. Bueno, entonces puedo sobrecargar cualquier método de la clase padre, lo puedo sobrecargar en la clase heredera. Sobrecargar es justamente el override. Entonces, al ejecutar el método, acuérdense del video. ¿Cómo se ejecuta un método en la máquina virtual? La referencia pide invocar un método. La máquina virtual le pregunta a esa referencia, más bien al objeto al que refiere, oye, ¿cuál es tu clase? Y le pregunta, y le dice el objeto, no, pues tal es mi clase. O sea, ¿qué clase te instanció? ¿Con qué utilicé new? ¿Con qué clase utilicé new para crear el objeto? Y entonces, al decirle el objeto a esa clase, la máquina virtual le pregunta, ¿tienes el método que quiere invocar? Si sí lo tiene, lo ejecuta. Si no, le dice cuál es tu clase padre y recursivamente hace esto con la clase padre. Por eso es que funciona el sobrecargar, porque siempre se ejecuta el método más cercano a la clase que instanció al objeto. ¿Ok? Esto nos permite tener el mismo comportamiento realizado de distintas maneras. ¿Sale? Por ejemplo, la clase ser humano puede tener un método que se llame obtener pasaporte. Pero la clase mexicano va a obtener el pasaporte distinto a como lo va a obtener la clase gringo o estadounidense. ¿Sale? También tiene torres de Hanoi Max, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Pero entonces, justamente, obtener el pasaporte es el mismo comportamiento, pero se realiza distinto dependiendo de en qué clase esté. Entonces, el sobrecargar métodos me permite hacer esto. Ahora, Java utiliza la notación, override, @override, justamente para decir, este método no se inventó en esta clase, se inventó en otra clase antecesora o en una interfaz que esta clase implementa. ¿Sale, Carlos? Bueno, quedan 5 minutos básicamente. Sobrecargar es lo mismo que sobreescribir. En Java sí, Alberto. Lo que pasa es que sobreescribir se utiliza más en C++, porque C++ tiene un relajo con justamente cómo funcionan los métodos que son sobrecargables. C++ tiene un concepto de métodos virtuales que uno tiene que inicializar con 0 y es una pesadilla. Y tiene que ver con que justamente en C++ el despacho dinámico funciona distinto al despacho dinámico de Java. O sea, uno puede hacer que C++ tenga despacho dinámico como en Java, pero tiene que hacer cosas. Por omisión funciona diferente. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Ya está todo clarísimo? Bueno, van a tener su examen mañana. Va a durar al menos 2 horas, a lo mejor 2 horas y media, dependiendo de qué tan pesado esté. No va a ser sencillo, tienen que programar, tengan ya disponible su compilador de Java, bueno, una terminal, un Emacs abierto para hacer pruebas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y no va a ser sencillo el examen, sí va a ser pesado, es la idea. ¿Ok? Y pues si ya no tienen... José Eduardo pregunta, las clases abstractas. Las clases abstractas lo único que tienen es que no puedo instanciar objetos con ella. O sea, si tengo una clase abstracta A, no puedo hacer A mayúscula, A minúscula igual a new A mayúscula. No puedo instanciar una clase abstracta. En particular, además, una clase abstracta puede tener un método abstracto. Uno o más métodos abstractos. ¿Qué son los métodos abstractos? Un método que dice abstract después del acceso, public abstract y ya viene la firma del método, y que no tiene cuerpo. Después de los paréntesis de los parámetros va punto y coma. ¿Sale? Entonces es un método abstracto, solo dice qué hacer, no dice cómo hacerlo. En el ejemplo de ser humano, mexicano, etcétera, que vi ahorita, el método getPasaporte justamente sería abstracto en ser humano,
porque para un ser humano en general no puedo saber cómo obtener un pasaporte. Solo se puede saber concretamente en cada clase. Entonces, las clases abstractas no podemos instanciar objetos de ella y pueden tener métodos abstractos que no tienen cuerpo. Y los métodos abstractos me sirven para forzar comportamiento en las clases que extiendan a las clases abstracta sin comprometerme a decir cómo va a ser ese comportamiento. Una clase concreta que extienda una abstracta tiene que implementar todos los métodos abstractos. ¿Sale? Bueno, de una vez, las interfaces se parecen a las clases abstractas, perdón. Las interfaces se parecen a las clases, pero todos los métodos que tienen son abstractos. No dicen abstract, nada más no tienen cuerpo. Y una clase que implemente una interfaz tiene que implementar todos los métodos en la interfaz. ¿Sale? Y además las interfaces, puedo implementar cuantas interfaces quiera, mientras que una clase solo puede extender a otra clase. De hecho, una clase solo extiende siempre a otra clase, excepto Object. Su clase estudiante extiende Object porque justamente no lo ponemos de manera explícita. Y lo mismo con lista y lista estudiante. Extienden a Object porque explícitamente no decimos que extiendan a ninguna otra clase. Ok, yo creo que aquí le paramos, chavos. Si ya no hay más dudas, me pueden enviar todavía correos en la tarde, por supuesto. Buena suerte mañana en su examen. Y pues bueno, ya métanle galleta. De una vez les aviso. Vamos a dejar la práctica 5 la próxima semana, el martes. El martes se entregan la 4 y dejamos la práctica 5. La práctica 5 va a ser de 2 semanas. Espero que ya hayan visto que eso quiere decir que va a estar difícil. Y además dejamos al mismo tiempo, al mismo tiempo, dejamos el primer proyecto, que va a ser muy fácil si hacen la práctica 5. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántas prácticas serán? Son 13, no. Son 10 prácticas. Son 10 prácticas en total. Nada más las últimas sí se ponen muy difíciles. No muy difíciles, muy laboriosas al final. ¿Ok? Bueno. El libro en general es para un montón de cosas el libro es sin duda alguna necesario. Y yo esperaría que con los videos fuera suficiente, pero supongo, más bien no. Y además, para los temas más, perdón, para los temas más avanzados de las últimas prácticas, más o menos desde la práctica, no más o menos, desde la práctica 6, básicamente el libro de Lisa ya no hace nada, de Lisa y mío, ya no hace nada como mi libro de estructuras de datos. Pero entonces van a poder usar mi libro de estructuras de datos, ¿ok? De todas maneras, deberían estar leyendo el libro. ¿Qué les pasa? No es opcional. Pero bueno, ya es la 1, chavos. Vamos a pararle aquí. Buena suerte en su examen. Y pues nos vemos. Yo creo que tendremos otro de estos videos antes del segundo parcial. Entonces, pues ahí nos veremos. Cuídense, muchachos. Ya lleguenle. Voy a detener la grabación.